Pero ahora es momento de conocer cuáles son las breves de Chucho, las breves del 21. Los mexicanos Yael Castillo y Juan Celaya consiguieron la medalla de bronce en la modalidad de trampolín de 3 metros sincronizados en la Serie Mundial de Clavados FINA que se celebra en Kazán, Rusia. Esta competencia suma unidades para ser parte del selectivo que acuda a Panamericanos de Lima 2019. El presidente del Veracruz, Fidel Curi, habría pagado ya la cantidad de 120 millones de pesos para que el conjunto jarocho permanezca en primera división. Curi tendrá que esperar a que el pago sea aprobado por una auditoría. El mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la posición número 18 con un tiempo de 1 hora y 19 minutos durante el segundo día de entrenamiento libre antes de disputar el Gran Premio de España. El finlandés Valtteri Bottas, líder mundial de Fórmula 1, marcó el mejor tiempo del día y se colocó en la primera posición. La remista mexicana Kenia Lechuga se colocó en la tercera posición del test de regata de este viernes. La olímpica en Río de Janeiro 2016 tomará parte en la final A de la prueba en la primera etapa de la Copa del Mundo de Remo que se celebra en Bulgaria. Las Águilas del América dieron a conocer que el volante sudamericano Renato Ibarra seguirá con el club hasta 2023. Ibarra llegó al conjunto azul crema en 2016 y ha conseguido un título de liga y uno de copa. Jesús Arias, 21 Noticias.